Gloria a Dios. ¿Cómo está, amada iglesia? Bendecidos. En victoria. En Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo, hermanos. Amén. Decía Pablo, fíjate Pablo cómo decía: yo preso en el Señor. Él vivía preso, esclavizado, ¿verdad? Esclavizado en el Señor. Amén. Vamos a orar para que Dios sea quien tome el control de la palabra que se va a ministrar en esta ya tarde. Amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tu infinita misericordia nos alcanzó. Te damos las gracias porque tú, Padre Celestial, permitiste, Señor, que nos despojáramos del tiempo, Señor, de nuestras actividades para venir a tu casa de oración, a alabar, a glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta tarde, Señor, tú hables a nuestra vida, que seas tú quien nos ministres, que seas tú quien nos edifique, Señor, que seas tú, bendito Dios Todopoderoso, quien te impartas como vida a través de esta palabra, Señor, a nosotros, a nuestro espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que así podamos seguir madurando, para que así podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Mira, vamos a hablar de algo bien hermoso en esta hora, ¿verdad? Vamos a hablar de las 4 bases fundamentales que tiene la Biblia. ¿Sí? Todo en esta vida, hermano, tiene una base y un fundamento. Todo. Un problema tiene una base, tiene un origen, tiene un fundamento, ¿verdad? Entonces la Biblia, hermano, tiene 4 bases, 4 pilares, por así decirlo, tiene 4 fundamentos, tiene 4 cimientos, ¿sí? La tierra, cuando tú vas al libro de Job, dice que tiene 4 cimientos, está sobre 4 cimientos, ¿sí? Los 4 puntos cardinales de la tierra. Amén. Entonces, las 4 bases fundamentales de la Biblia, ¿sí? Es lo que vamos a analizar hoy un poco, ¿verdad? ¿Por qué son importantes estas 4 bases, hermano? Porque son las que llevan a cabo la unidad de Dios, ¿sí? La iglesia, Cristo, el Espíritu Santo y la vida que se nos es impartida. Esas son las 4 bases fundamentales, ¿sí? Entonces es una revelación que se encuentra en la Escritura. Ahorita decía el hermano Rica, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú vas a encontrar estas 4 bases, ¿sí? Mira, hermano, todo lo que tú encuentras en la Biblia, nosotros ayer iniciamos un discipulado, estuvo bien tremendo, estuvo bien hermoso, ¿sí? Y fue de edificación para nuestra vida, la economía de Dios, ¿sí? Y todo tiene que ver con la economía de Dios, todo tiene que ver con la iglesia, todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con el Espíritu Santo, todo tiene que ver con la vida. Entonces, ¿cuál es la economía de Dios? El impartir, o sea, Dios quiere impartir a Cristo como vida en el ser humano. Ese es el máximo anhelo, ese es el máximo deseo de Dios, y por eso Dios está trabajando arduamente para impartirse en el hombre. Ese es el propósito, ese es todo el propósito de la Escritura.
Amén. Entonces, toda la revelación, hermano, que contiene la Biblia no se nos es dada para nuestro entendimiento doctrinal. La revelación que se nos es dada, la revelación que tiene la Biblia, sí, se nos es dada para que nosotros la experimentemos, para que vivamos una experiencia, ¿sí? Entonces, para yo poder experimentar algo, lo tengo que vivir. ¿Cómo voy a yo decir, hermano, que estoy viviendo a Cristo si no lo experimento en mi diario vivir? Y esto tiene peso, porque experimentar a Cristo, hermano, no es nada más que vengamos al Evangelio, que lo vivamos, que permitamos que Él sea quien viva en lugar de nosotros, ¿sí? Entonces, para poder tener una verdadera experiencia de Cristo, necesitamos conocer estas 4 bases fundamentales, ¿sí? La iglesia, ¿qué más dijimos? Cristo, el Espíritu Santo y la vida. ¿Tú verdaderamente estás experimentando la vida de iglesia? ¿Verdaderamente estás experimentando el Espíritu Santo en tu vida? ¿Verdaderamente estás experimentando a Cristo? ¿Verdaderamente estás experimentando la vida que Dios ha introducido en ti, la vida que Dios ha impartido? El viernes me decía una hermana allá en Taranta, me decía: hermano, yo quiero hablar con usted, dígame. Y me dice: es que ya tiene tiempo que yo siento que el Espíritu Santo ya no está conmigo. Ya no lo siento. Fíjate. Y le dije: ¿por qué piensa usted eso? Porque en mi casa hay muchos problemas. Mi hermano cada rato me está diciendo cosas, ya es una señora grande de edad. Cada rato me está diciendo cosas, me ofende. Hay pleitos ahí en mi casa, o sea, hay un ambiente pesado. Y yo siento que el Espíritu Santo se ha ido de mi vida. Y le dije: no piense eso. Porque cuando el Espíritu Santo viene a su vida, viene para morar en usted, para habitar en usted, para hacer de su casa su morada. No, mira, hermano, tenemos que saber, esto no es un juego. Dios no es un Dios, hermano, que hoy te diga: te lo doy, y ya el día de mañana ya te lo quito. Tenemos que saber, hermano, que Cristo es el Espíritu Santo, y cuando nosotros lo recibimos, Él viene para quedarse en nosotros. Independientemente de cuál sea tu mover, hermano, de cuál sea tu manera de ser, tu comportamiento, a eso viene, hermano. Él viene a transformar tu vida, ¿sí? Entonces la obra, dice la Escritura, que la obra que Dios inició la va a terminar. No es como los albañiles, hermano, que llegan a hacer una obra. Bueno, no todo se da. Llegan a hacer. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los maestros, ¿verdad? Que trabajan. Mira, hermano, pero hay algunos maestros que son constructores, llegan a la obra, hermano, y a veces las obras se quedan a medias. El Señor no es así. Él llega, y cuando llega a nuestra vida es hasta que Él termine la obra. Amén. Entonces, la iglesia, primeramente vamos a ver la experiencia de la iglesia, lo que es experimentar la verdadera vida de iglesia, amados. ¿Sí? Porque mira, somos la iglesia. Ya fuimos introducidos a la iglesia.
pero tenemos que vivir la vida de iglesia, una vida práctica. ¿Qué es vivir una vida práctica? Vivir a Cristo. ¿Sí? Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Versículo 22 y 23, Efesios 1, 22 y 23, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, dice que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies, lo puso en sujeción, y eso se lo dio a la iglesia, se lo dio, ¿sí? La cual dice es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es la plenitud de Cristo, es su complemento, ¿sí? Entonces, Cristo como cabeza tiene como fin edificar su cuerpo. Ese es el fin, o esa es la finalidad de Cristo, edificar su cuerpo. Amén. ¿De qué manera Cristo edifica su cuerpo? A través de la impartición de su vida. Sí, mira, hermano, si Cristo no hubiera sido crucificado, ¿te acuerdas cuando llegó Judas, el Iscariote, con los soldados para apresar a Cristo? ¿Te acuerdas que Pedro salió a la defensa y sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado? Y Cristo le dijo así: no, Pedro, es necesario que esto pase para que se cumpla la escritura. Si Jesús, hermanos, si nuestro Señor hubiera dejado que Pedro actuara, ¿sí?, el propósito de Dios no se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque Cristo no hubiera muerto y no hubiera podido impartir la vida, ¿sí? No hubiera podido venir el Espíritu Santo a morar en nosotros, en el hombre. Entonces, dice, Cristo edifica su cuerpo a través de la impartición de la vida divina, es decir, a través de que el Espíritu Santo se le es dado al hombre. Y de esa manera el Señor empieza a edificar. ¿En qué momento empezó la edificación de la iglesia o la edificación del cuerpo de Cristo? El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. En ese momento se liberó la vida divina de Dios y se impartió en el hombre. Entonces tuvo que haber un proceso. Dios tuvo que pasar por un proceso. Amén. Entonces, la iglesia, hermano, es el tema principal del libro de Efesios, pero también de toda la escritura, ¿sí? En el latín, hermano, la palabra iglesia se pronuncia eclesia. En latín es eclesia. Y esta palabra significa la congregación llamada a salir. Eso es lo que significa la palabra iglesia en latín, la congregación llamada a salir. ¿Y a qué te recuerda esta frase, la congregación llamada a salir? ¿Qué te recuerda, hermano, del Viejo Testamento? El Éxodo, ¿sí? El pueblo de Israel, hermano. Entonces, acuérdate que el Antiguo Testamento, todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento.
El pueblo de Israel, hermano, es la sombra de la iglesia. Y lo que vivió el pueblo de Israel, hermano, lo vivió la iglesia. Entonces, ¿sí? Congregación llamada a salir, ¿verdad? Significa la palabra iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia, hermano? Todos aquellos santos, aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, que Dios les ha hecho un llamamiento a su vida y han aceptado salir del mundo. Ellos son los que forman la iglesia, los que han aceptado salir del mundo. Dios le hace un llamado a alguien y esta persona acepta, toma la decisión de salir del mundo. Pero no es que te vayas a vivir a otro planeta, no es que te vayas a Marte, no es que te vayas a otro mundo. Salir del mundo, hermano, no es que que tú te hagas tu propio mundo. Salir del mundo, hermano, tipifica la esclavitud de nuestra condición caída, de nuestra naturaleza caída. Eso es salir del mundo, que tú salgas de esa condición, de esa naturaleza que te tiene sometido, ¿sí? Entonces, dentro de esta naturaleza, hermanos, se encuentran nuestras concupiscencias, se encuentran nuestros deseos, ¿sí? Pero también nuestras propias fuerzas. El yo, ese viejo hombre, ¿sí? Se encuentra una cultura, hermano, que a mí me han inculcado. Se encuentran las tradiciones que yo he aprendido de mis antepasados. Entonces eso significa salir del mundo, estar dispuesto a renunciar a todo eso. Amén. No es que ya no vas a ir a comer a los restaurantes donde hay música mundana. ¿Sí estamos entendiendo? No es que ya no vas a ver la televisión, que ya no vas a oír música. Salir del mundo, hermano, es renunciar a mis concupiscencias. Salir del mundo es renunciar a mi manera de ser, a mi carácter, ese carácter que yo tengo, enojón, explosivo, impulsivo, Eso es salir del mundo, hermano, para ser introducido en Cristo, amén. El que yo quiero hacer todo a mis fuerzas, en mis tiempos, cuando yo digo, cuando yo quiero. El querer yo cambiar a las personas. Eso, hermano, es salir del mundo, porque querer cambiar yo a alguien es un concepto que yo tengo. ¿Qué dice Pablo? Apolo sembró, Pablo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que te transforma, ¿sí? Dios es el que te da, el que hace un cambio en tu vida. ¿Cuándo? En su tiempo, en su momento. Cuando tú pases por un proceso, Dios no va a quitar una debilidad o un defecto tuyo sin antes procesarte. No lo va a hacer, te tiene que procesar primero. Entonces, ese punto es importante, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la expresión de la iglesia? Porque vivir una vida práctica de iglesia es precisamente expresar la iglesia. Entonces, ¿quién es la expresión de la iglesia? Acuérdate que la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Entonces, la expresión de la iglesia tenemos que ser nosotros los santos. Amén. ¿Por qué tenemos que ser nosotros la expresión de Cristo? Para ser el testimonio del cuerpo de Cristo.
Tenemos que ser el testimonio, hermano. Y ser testimonio precisamente es que nosotros vivamos una vida práctica de iglesia. Amén. Entonces todo esto, hermano, conlleva o tiene que ver con la unidad del Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor. Fíjate estas palabras, hermano, tan elevadas que Pablo utilizaba. Eran palabras espirituales. Él en el Espíritu dice: yo pues preso en el Señor, os ruego. Fíjate la exhortación de Pablo, cómo exhorta a la iglesia: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar? Dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces Pablo dice algo primero bien importante: yo pues preso en el Señor. Pero también dice que tenemos que andar como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados. Tenemos un llamado a una vocación. ¿Sí? Entonces, pero dice que tenemos que ser humildes. Y ser humilde, hermano, es permanecer en una posición baja. No ser altivo, no sentirme más que los demás. ¿Sí? Ser humilde, hermano, es ser obediente. Sí, amén. Dice la escritura ahí en, ¿qué es Filipenses 2, versículo 5 en adelante? Dice la escritura: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró, dice, sino que se despojó de todo, ¿sí? Siendo obediente, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice que recibió un premio, ¿verdad? La exaltación. Entonces, cuando el Señor Jesús se humilla a sí mismo, está ejerciendo un acto de humildad. Se humilló a sí mismo, no estimó el ser más que nadie. Él tuvo todo el tiempo una posición baja, dejó su papel de Dios y vino como un hombre común y corriente al mundo. ¿Sí? Entonces, ser manso, hermano, ¿qué es? Porque dice Pablo que seamos humildes y seamos mansos. Ser manso es no pelear por mis propias fuerzas, no pelear por mí mismo. Dejar que Dios haga las cosas. Dejar que Dios te procese. No quieras ayudarle a Dios en el proceso, no le estorbes, deja que Él obre como tiene que obrar. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Y luego dice Pablo: yo pues preso en el Señor. ¿Qué significa estar preso en el Señor? Porque un preso no tiene libertad. ¿Sí o no? Entonces, preso en el Señor significa ser un modelo.
modelo para todos aquellos que verdaderamente desean andar como es digno del llamamiento de Dios. Tenemos que ser un modelo. Tenemos que ser un modelo de Cristo. Y esto está bien fuerte porque estar preso en el Señor, hermano, en otras palabras, es ser testimonio. Es testificar a Cristo, hermano. Testificar no es nada más que yo le hable a alguien del Evangelio, que yo le hable a alguien del Señor. Nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? En la Escritura, como el testimonio, como el modelo primogénito del supremo llamamiento, y es Jesucristo. Él es el primogénito testimonio, hermano, el primer testimonio de una persona que vivió preso en el Señor. ¿Sí? Dice la Escritura ahí en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, cuando Él caminó en la tierra, los 3 años y medio que Él anduvo, toda su vida, pero todo su ministerio y todo, hermano, Él era la expresión de Dios. ¿Sí? Él vivía preso en el Señor porque lo testificaba, daba testimonio con su andar, hermano. Era un modelo, hermano, de Dios. Entonces, estar preso en el Señor, hermano, es dar testimonio. ¿Sí? Ser una persona recta, ser una persona responsable, ser una persona amorosa, hermano, ser una persona pasiva, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el mayor ejemplo. Entonces dice Pablo, yo preso en el Señor. ¿Sí? Y esto tiene concordancia con lo que dice Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra. ¿Concuerda? Ser hacedor de la palabra en otra palabra es vivir a Cristo en nuestra vida diaria. Pero tenemos que profundizar en esta palabra, vivir a Cristo. Que yo me comporte, que yo me conduzca como Él lo hizo. ¿Sí? Eso es vivir a Cristo. Eso es vivir una vida práctica de iglesia. Esa es la verdadera vida cristiana, hermano. No es lo que a nosotros nos han enseñado. Eso sigue siendo doctrina y al final de cuentas se convierte en algo religioso. Y tenemos que salirnos de ahí, hermano. Tenemos que salirnos del mundo. ¿Por qué crees que la iglesia, hermano, está dormida? ¿Por qué la iglesia cabeció? Por esta causa, hermano, porque no está viviendo a Cristo como debe de ser. Y esa es la principal problemática que hay en la iglesia. Amén. Dice el Señor que andemos como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados. Pero la palabra andéis, hermano, ¿qué significa? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice andéis? Y el libro de Efesios está dividido en 2 secciones. La primera, en las bendiciones y en la posesión que la iglesia ha obtenido en Cristo en los lugares celestiales. Y la segunda sección, en el vivir como es digno del llamamiento y la responsabilidad que la iglesia debe tener en la tierra. Entonces la iglesia en la tierra tiene una responsabilidad, no solamente es predicar el Evangelio. La iglesia tiene la responsabilidad de expresar a Cristo en su diario vivir. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Es mi responsabilidad. Porque si yo no doy un testimonio, hermano,
¿sí? La palabra no va a hacer efecto en la vida del otro. Cuando nosotros somos mal testimonio, hermano, lo primero que nos dicen es, y así predicas, y eso es lo que te enseñan allá donde tú vas. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que la gente se desanima. No, hombre, pues mejor yo me quedo aquí donde estoy. Imagínate el testimonio, hermano, que se está dando, o sea, el testimonio que la iglesia está dando de contender, hermano, por la palabra de Dios. En defender una doctrina, hermano, una falsa doctrina, cuando lo que debemos de defender, hermano, es la sana doctrina. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros como iglesia sepamos estas cosas, pero que también vivamos estos dos puntos importantes. Como iglesia, hermano, tenemos que vivir en las bendiciones y en la posición que como iglesia tenemos. ¿Sí? Las bendiciones están ahí, pero para que yo las pueda adquirir, hermano, tengo que vivir con responsabilidad. Mi vida cristiana la tengo que vivir con una responsabilidad. Y no solamente me refiero a que yo sea responsable en el servicio que se me ha dado. No solamente que sea responsable en llegar a la hora que debe de ser a la iglesia. O que solamente sea responsable en dar las enseñanzas, sino la responsabilidad que yo tengo que tener es vivir a Cristo, expresarlo. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas una frase, hermano, que decíamos en el mundo? Cuando tú veías a alguien bien enfurecido y decía la gente, dejó salir al monstruo que lleva dentro. ¿Sí o no? Pues ahora nosotros en Cristo tenemos que dejar salir a Cristo. Que Él sea quien viva nuestra vida y no ya nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Entonces Pablo exhorta que tenemos que andar como es digno del llamamiento de Dios. Esa es la vida cristiana. ¿Sí? Amén. Cristo conocimiento. Vamos a ver a Cristo conocimiento. Colosenses 3, capítulo 2, versículo 4. O como la base o como el fundamento de la escritura. Amén. Acuérdate que estos 4 puntos tienen que ver con la unidad. ¿Sí? Y dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces la importancia de Cristo es que Él es la vida. Eso es lo importante de Cristo, que Él es la vida. ¿Pero de quién? De todos los creyentes. Cristo es mi vida. Y si tú has creído en Cristo, Él es tu vida. ¿Sí? Y como vida, hermano, Él está unido, se ha mezclado con nosotros. ¿Sí? Se ha hecho uno. Entonces, esta mezcla, hermano, que Cristo ha hecho en nosotros es la unidad del Espíritu Santo. Y es lo que mantiene unida a la iglesia. ¿Sí?
Entonces, cuando la Escritura dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él, se está refiriendo a esta unidad. Se está refiriendo a la mezcla, a la unidad que Él ha llevado a cabo a través de la impartición de la vida que ha hecho en el hombre. ¿Sí? Si estamos dos aquí reunidos, hermano, en el nombre de Jesús, aquí se encuentra la unidad del Espíritu Santo. En mí, hermano, individualmente está la unidad del Espíritu Santo, que se ha hecho uno conmigo el Señor. Amén. Pero dice Colosenses, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Acuérdate que Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, pero no se refiere a la vida física, sino a la vida espiritual, ¿sí? La cual es Cristo. Él es nuestra vida espiritual, por eso tenemos que vivir la vida espiritual, es decir, tenemos que vivir a Cristo. Amén. Entonces dice que esta vida está escondida en Dios. Amén. Y dice que no pongamos la mirada en las cosas de arriba. Perdón, que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice la Escritura, no pongas la mirada en las cosas terrenales. Significa que si yo veo un pantalón por ahí que me gusta, ya no lo voy a comprar. Ya no me va a gustar. ¿Sí, verdad? O si veo un carro y tengo la posibilidad, ya no lo voy a comprar porque es algo terrenal. O una casa. ¿Sí? O sea, no pongas la mirada en las cosas terrenales. Significa, hermano, que Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Él tiene que ser mi atención. Él tiene que tener el primer lugar en mi vida. Ya no las cosas terrenales. Esas ya pasan a segundo, a tercero y hasta último lugar. Amén. Entonces, dice Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, es como un cambalache, como una condición. Si tú permaneces en mí, dice el Señor, yo voy a permanecer en ti. Eso es, hermano. O sea, ¿cómo te lo digo? Permanecer en mí y yo en vosotros. Eso es, hermano, o sea, lo que nos permite que nosotros estemos unidos al Señor y Él esté unidos a nosotros, es nuestra, ¿cómo se dice? Decisión que nosotros tomamos de seguir al Señor, ¿sí? Es la intención que hay en mi corazón, ¿sí? Entonces dice permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué pasa si yo ya no permanezco en el Señor? Pues Él tampoco va a permanecer en mí. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. ¿Qué significa permanecer en mí? Porque eso también tiene peso. Permanecer en mí, hermanos, significa que nosotros en nuestro diario vivir
vivamos al Señor. Dejemos que Él sea quien viva. Que ya no viva ese monstruo que traemos dentro. Que ya no vivan los deseos que hay dentro de nosotros. Que ya no viva el viejo hombre, ¿sí? Sino que el que viva sea el nuevo. El que Dios a través de la vida divina está formando. Tenemos que dejar crecer a Cristo en nosotros. Tenemos que alimentarlo para que Él vaya teniendo un crecimiento y de esa manera pueda expresarse. ¿Sí? Porque si nosotros no dejamos crecer a Cristo, hermano, el viejo hombre nunca va a poder ser echado fuera. Entonces, entre más crecimiento, el viejo hombre va a ir desapareciendo, Entonces, por eso es importante, dice la Escritura, hermano, la importancia de que nosotros vivamos a Cristo. Mira, hermano, no tenemos que confundirnos. Hay una escritura bien importante en la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 21, donde habla de los, ¿cómo se dice? Dice la escritura: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquellos días unos me dirán: Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros en tu nombre sanamos enfermos, nosotros en tu nombre evangelizamos, predicamos, etcétera. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo, hermano, fíjate bien lo que te voy a decir, el hecho de que yo venga a congregarme, el hecho de que yo esté detrás del púlpito dando unas super enseñanzas, no significa que yo esté viviendo a Cristo en mi diario vivir. No, hermano. Porque conforme a Mateo 7 nosotros estamos viendo que había super grandes predicadores detrás de los púlpitos. Había gente que verdaderamente yo creo que estaba trabajando para el Señor mejor o más grande que nosotros, pero no estaban viviendo a Cristo en su diario vivir. Ellos dejaban vivir al viejo hombre. O sea, eran una apariencia nada más. Quizás a lo mejor oraban bien bonito, pero no vivían a Cristo. Entonces, nosotros no debemos de confundir las cosas, hermano. ¿Qué es más importante, que yo predique con la palabra o que predique con el ejemplo? Con el ejemplo. Eso tiene más peso, hermano. Eso da más de qué decir, hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros empecemos a dejar vivir a Cristo en nuestra vida, sí, es cuando vamos a empezar a dar fruto. Ese es el fruto que se está dando. ¿Por qué se está dando ese fruto? Por la obediencia que nosotros estamos teniendo, por la sujeción que estamos teniendo al Señor. Porque le estamos dando la oportunidad de que Él viva. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Está tremenda la cosa, hermanos. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la Escritura. El que se une al Señor, el que se hace uno. Así como cuando la taza de agua caliente tú le introduces un sobre de té, se tesifica, el agua se tesifica, la sustancia del sobre de té
se mezcla con el agua y se hace de una. Así es el Señor con nosotros, hermano. Entonces, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y la palabra une se refiere a una unión orgánica que los creyentes llegan a tener con el Señor mediante el Espíritu Santo. Es decir, que nuestro espíritu se mezcla con el Espíritu Santo y entonces nos hacemos uno con el Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, a esta unión es a la que el Señor se refiere cuando dice que el que permanece en Él dará mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. A esta unión es a la que se refiere cuando dice, el que permanece en mí es el que va a dar mucho fruto, el que vive unido a mí. Porque es necesaria esta unión orgánica para que nosotros podamos, hermano, manifestar, expresar a Cristo en nuestra vida. Amén. Ahora dice, vimos de las 4 fundamentos, de las 4 bases bíblicas que hemos visto. La iglesia y a Cristo. ¿Cuál nos falta? El Espíritu y la vida. ¿Sí? El Espíritu, hermano. ¿Cuál es la importancia del Espíritu? ¿Qué papel tiene el Espíritu en nuestra vida? Que Él se mezcla con el hombre, que Él se hace uno con el hombre. ¿Para qué se hace uno? Para formar un compuesto con la divinidad, con la humanidad, con la crucifixión y con la resurrección de Cristo. ¿Sí? Éxodo capítulo 30, versículo 23 al 25. Éxodo 30, 23 al 25, y dice, tomarás especias finas. Mira aquí, ahorita vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 especies diferentes que cuando se juntan todas se convierten en el aceite de la santa unción. Pero todo tiene que ver, hermano, con lo que te estoy hablando, con la mezcla, ¿sí?, del Espíritu Santo con el espíritu del hombre. Porque cuando estos dos espíritus se mezclan, el Espíritu Santo trae consigo a nuestra vida la divinidad. Y la divinidad se mezcla con la humanidad, pero trae la crucifixión y la resurrección de Cristo. Amén. Entonces dice, tomarás especias finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces, fíjate bien, hermano, la mirra en aquellos tiempos era una especie que se usaba en las sepulturas cuando alguien se moría, ¿sí? Y esta mirra representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la canela aromática representa la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. El cálamo aromático es un tipo de... era
una planta, hermano, como un tipo bambú que crecía hacia arriba. O sea, sí crecía recto hacia arriba, pero crecía en un lugar pantanoso. Ese solamente se daba en un lugar pantanoso, ¿sí? Y este representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La acacia era usada en tiempos antiguos para repeler insectos y serpientes. Y la acacia representa el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el aceite de olivas, dice, es el aceite de la santa unción, y es un aceite compuesto de 4 elementos, ¿sí? Es un tipo completo del Espíritu de Jesucristo, y este Espíritu es el que viene a morar en nosotros. Amén. Es el Espíritu vivificante. Dice 1 Corintios 15:45 que Cristo se convirtió en el Espíritu vivificante. Amén. Entonces, en ese Espíritu vivificante, hermanos, se encuentra toda la deidad de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, hermano, tiene una labor en nuestra vida. El Padre, hermano, tiene su labor, el Hijo tiene su labor y el Espíritu Santo tiene su labor. Amén. Entonces, el aceite de la santa unción representa la mezcla de los 4 elementos del Espíritu de Dios mediante su proceso. ¿Cuáles son estos elementos? La encarnación de Cristo, su vivir humano, su crucifixión y su resurrección y su ascensión. Ese es el proceso de Cristo. Entonces, este proceso es necesario para que Él se pueda convertir en el Espíritu Santo, en la vida divina, y de esa manera poder impartirse en el hombre. Entonces, tú te das cuenta cómo en el Antiguo Testamento todo el tiempo Dios estuvo hablando su plan, todo el tiempo Él estuvo hablando su propósito, pero para que nosotros podamos entender y podamos ver este plan, hermano, tenemos que estar en luz, tenemos que andar en luz. Y entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, nos vamos a dar cuenta que la salvación solamente es parte del plan de Dios, pero no es el objetivo. El objetivo de Dios, hermano, va más allá de la salvación. El propósito de Dios, su plan, va más allá. Impartirse, o en otras palabras, introducirse en el hombre como su vida. Ese es el plan de Dios. Y entonces vamos a ver la vida. Ya para terminar, la importancia de la vida, hermano, la importancia de la vida que Dios introduce en nosotros es la que nos transforma, es la que nos hace ser hombres de Dios, ¿sí? Esta vida es la que nos hace vivir una verdadera vida práctica de iglesia. Es la que nos hace vivir a Cristo, expresar a Cristo, experimentar a Cristo como nuestro todo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque esta vida es la realidad de Dios. Ella es la realidad, hermano. Amén. Primera de Corintios 1:30 dice, Primera de Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es lo que conlleva la vida, ¿sí? La sabiduría
Cristo nos fue hecho de parte de Dios sabiduría en tres aspectos vitales de la salvación de Dios. Primeramente, la justicia. ¿Sí? En cuanto a nuestro pasado, hermano, por la cual fuimos justificados por Dios, a fin de que renaciéramos en nuestro espíritu para poder recibir la vida divina. Tuvimos que ser justificados. ¿Sí? La santificación es en cuanto a nuestro presente. ¿Sí? En cuanto a nuestro presente, la santificación por la cual somos santificados en nuestra alma, es decir, somos transformados, ¿sí?, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Eso es lo que hace la santificación en nosotros. Amén. La redención es en cuanto a nuestro futuro. Justificación en cuanto a nuestro pasado. Santificación en cuanto a nuestro presente. Y redención en cuanto a nuestro futuro. Amén. La redención de nuestro cuerpo, el cual será transfigurado, dice la Escritura, ¿verdad? Cuando habla ahí ¿cómo se dice? Que nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, serán transfigurados, ¿sí? ¿Para qué? Para tener la semejanza de Dios, la gloria de Dios, amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios, hermano? Que nosotros participemos de todas estas cosas, ¿sí? La salvación completa viene todo este kit, es un paquete que viene con la salvación, ¿sí? Pero son ¿cómo se dice? Etapas, es por partes, es por procesos, amén. Entonces Juan capítulo 14 versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Amén. Este Espíritu es una promesa, ¿sí? Y esta promesa, hermanos, se lleva a cabo cuando Cristo resucita en su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice Pablo ahí en Filipenses, conforme a la vida. Filipenses 1, 19, 21. Ya con esto terminamos, hermanos. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, es decir, por la impartición de la vida de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? El vivir es Cristo. Y hermano, se oye bien bonito, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Así como diciendo, yo doy la vida por el Señor. Hermano, no queremos dejar luego a veces nuestras debilidades, menos vamos a dar la vida por el Señor. Entonces, para mí el vivir es Cristo, hermano, significa que la vida de Pablo consistía en vivir a Cristo, expresarlo. En otras palabras, Pablo ya no vivía la ley ni vivía la circuncisión. Él ya no vivía eso. Si te das cuenta, él dejó la ley atrás y se dedicó a vivir a Cristo, a expresarlo. ¿Sí?
Cristo era su vivir, Cristo era su todo. El que vivía era Cristo y ya no Pablo, en otras palabras. Entonces, esto, hermano, nosotros lo tenemos que hacer vivo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. No es de la noche a la mañana, es un proceso. ¿Qué necesito yo, hermano? ¿Qué necesito yo hacer para poder empezar a vivir a Cristo? Negarme a mí mismo, pero primeramente, antes de negarme, hermano, primeramente necesito venir al conocimiento de la vida. Primeramente necesito conocer a Cristo como vida. Y ver y saber, hermano, la función que Cristo como vida tiene en mí. Entonces, cuando yo vengo al conocimiento, yo tengo que empezar entonces a vivirlo, ¿sí? Tengo que hacer viva la Escritura en mi vida, no en la vida de los demás, hermano, en mi vida, porque esto es para mí. El crecimiento, hermano, es personal, y el crecimiento lo da Dios cuando hay disposición, cuando hay un corazón dispuesto. Aquí no se trata de que es que no puedo, no es que no quieres. A veces no queremos dejar de ser las personas que somos. A veces no queremos dejar de lastimar a la gente, de humillarla, etcétera. No es que no pueda, no es que hoy sí, mañana no. Tenemos que tomar una decisión firme, hermano. Porque ahorita no están los tiempos como para estar siendo tibios, ¿verdad, Pastor Romeo? Unos días me porto bien, unos días ando alivianado y otros días, me decía uno por ahí, me bajo de la cruz. Unos días vivo crucificado, pero otros me bajo de la cruz. No, hermano. Los tiempos están, ahorita ya estamos en semáforo rojo, entonces tenemos que empezar a arreglar nuestra vida. Tenemos que arreglar nuestra vida, hermano, y estar bien con todo el mundo, con todos. Tenemos que empezar a hacer viva la Escritura en nuestra vida para convencer a la gente. ¿Sí estamos entendiendo? De lo contrario, hermano, nuestros seres queridos nunca se van a convertir, porque no les estamos dando un testimonio digno, hermano. No estamos viviendo dignos del llamamiento por el cual fuimos llamados, y tenemos que vivir de esa manera. Esa es la vida cristiana, hermano. Si te das cuenta cómo es algo bien diferente al concepto que yo tenía. Tenemos que dicen por ahí, ponte pilas. Tenemos que accionar, tenemos que empezar a vivir verdaderamente nuestra vida espiritual. Porque si no la empezamos a vivir, pues nunca nos vamos a desarrollar en esa área. Entonces, ya esto es de cada quien, hermanos, es personal. Nosotros, hermano, a partir del día de hoy tomamos la decisión cómo seguimos viviendo nuestra vida. Es nuestra decisión. Aquí no tenemos que echarle la culpa al diablo de que, ay, es que el diablo me sedujo y... No, hermano, ya tenemos el conocimiento, ya tenemos las herramientas, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces es tiempo, hermano, de ponernos a cuentas con Dios, pero también con nuestros seres queridos, también allá afuera con la sociedad, estar bien, hermanos,
vivir bien, vivir una vida digna para agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a hacer una oración para terminar el servicio. Pastor Romeo nos quiere apoyar con la oración. Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Esta palabra que hoy ha tocado nuestros corazones, esta palabra que en esta mañana nos ha hecho entender nuestro caminar con el Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones como en buena tierra y que dé fruto, que demos fruto. Primeramente que reconozcamos nuestro andar con el Señor y que reflexionemos, recapacitemos y que nos pongamos a cuentas y enderecemos nuestro caminar con el Señor. Es una palabra muy importante, es una palabra que nos edifica, es una palabra que nos ayuda a reconocer cómo hemos caminado con el Señor, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Yo quiero pedirles, hermanos, que de verdad de corazón reconozcamos nuestro caminar con el Señor. No es por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe. No es porque digamos que somos cristianos de 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, sino que realmente necesitamos vivir a Cristo. Amén. Dar testimonio de que somos y vivimos en Cristo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra. Señor, en esta tarde reconocemos que muchas veces, Señor, te hemos fallado, muchas veces hemos caminado más en nuestra carne, Señor, en nuestros pensamientos, más en nuestras actitudes, Señor, que en tu espíritu. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que esta palabra, Señor, se haga viva en nuestras vidas, que no seamos únicamente, como dice tu palabra, oidores de la palabra, sino hacedores de ella, hacedores de tu palabra en todos los sentidos, que nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro actuar sea de acuerdo a tu voluntad, que te expresemos, Señor, a ti en cada momento de nuestra vida. Señor, si en un momento dado no lo hemos hecho o no lo hacemos, te pedimos perdón. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya a caminar en santidad, porque es tu voluntad que caminemos en santidad. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que hoy ha tocado mi corazón y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes a caminar en santidad. Que seas tú, Señor, expresándote en cada uno de nosotros, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de pensar. Que te expresemos a ti, Señor, en todo momento. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que a partir de este momento seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas y seas tú, Señor, trayendo, Señor, a nuestras vidas fortaleza en esos momentos en que debemos demostrar, en esos momentos en que debemos demostrarle al mundo, Señor, que tú vives en nosotros. Así como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, que no salga de nuestros labios, que salga desde el fondo de nuestro corazón, que realmente te expresemos en cada momento en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, pedimos la fortaleza de tu Espíritu Santo, pero también pedimos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos a testificar al mundo, ayúdanos a testificar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, que tú vives en nosotros, que tú estás con nosotros y que te podamos manifestar en todo momento. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.